Hola amigos, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy voy a hacer una versión corregida de un vídeo que puse ayer sobre la función de von Mangold. Cometí un pequeño error y claro, hay que ser riguroso y preciso. Por tanto, lo repito completo el vídeo. Bien, vamos a hablar, como digo, de la función de von Mangold. Esta es una función definida así, lambda de n como logaritmo de p, si n se pone de la forma p elevado a k, siendo p un número primo y k un entero positivo, y 0 en otro caso. Como veis, es una función definida sobre los enteros positivos con valores reales. Aunque para mayor generalidad y hablar de este tipo de funciones, normalmente se dice que es una función compleja con valores enteros positivos, ¿vale? Este tipo de funciones son uno de los puntos básicos de lo que es la teoría analítica de números. Vale, esta definición no dice mucho así a bote pronto, ¿verdad? Es bastante extraña. Entonces, en este vídeo lo que voy a hacer es justificarla y ver la enorme utilidad que luego tiene esta función de von Mangold. ¿De acuerdo? Comienzo. Hay dos cosas básicas que hay que conocer previamente. La primera es el teorema fundamental de la aritmética. Este teorema me dice lo siguiente: todo entero positivo se puede poner como producto de números primos elevados a ciertos exponentes. Producto finito de números primos elevados a ciertos exponentes, ¿vale? Obviamente, los exponentes son enteros positivos y los primos, pues, también son enteros positivos, ¿vale? Ya sabéis lo que es un número primo. Es un número que no se puede dividir nada más que por el mismo y por la unidad. Y por sus respectivos opuestos si habláramos de enteros en general, pero como estamos hablando de enteros positivos, un número es primo cuando solo se puede dividir por él y por la unidad. Bien, pues el teorema fundamental de la aritmética, lo repito, dice que todo número entero positivo se puede poner como producto finito de factores, de números primos elevados a ciertos exponentes enteros positivos. Y este producto es único salvo reordenaciones, ¿vale? Muy bien. Esto va a ser una de las herramientas básicas para poder luego definir la función de von Mangold, o por lo menos justificar la definición de la función de von Mangold. Bien, y lo segundo que hay que considerar, que ya he mencionado brevemente antes cuando definía lo que era un número primo, como uno que no se podía dividir nada más que por el mismo y por la unidad, es la divisibilidad y el hecho de que un número sea múltiplo de otro, que son dos caras de la misma moneda, ¿vale? Decimos que n, un entero positivo, es múltiplo de otro entero positivo, m, si y solo si existe un entero positivo q, de forma que n es m por q. ¿Vale? Esto es lo mismo, equivalente a decir que m divide a n, o que m es factor de n, o que n es divisible por m. Todas estas cosas son lo mismo que esta otra. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora
Teniendo en cuenta estos dos resultados, por lo menos este resultado y esta definición, vamos a hablar de lo que se entiende por el mínimo común múltiplo, ¿vale? De un conjunto, voy a abreviarlo así, MCM, de un conjunto de enteros positivos, pues N1, N2, N3, hasta NR, ¿vale? Un conjunto finito de enteros positivos. Vale, los múltiplos de cada uno de ellos, n sub i, desde igual a 1 hasta r, pues obviamente son valores de la forma lambda por n sub i, donde lambda es un entero positivo, ¿vale? Eso es muy sencillo, lo represento así. Este es el conjunto de los múltiplos de n sub i. 1 por n sub i, 2 por n sub i, en ocasiones podemos decir 0 también, pero no me interesa aquí. 1 por n sub i, 2 por n sub i, 3 por n sub i, ¿vale? Y así sucesivamente. Bien, el conjunto intersección de todos estos conjuntos de múltiplos, ¿vale? O sea, un múltiplo que sea múltiplo de n sub 1, de n sub 2, de n sub 3, de n sub r, es no vacío. Y es muy fácil probar que no lo es, puesto que si hago el producto de ellos, n sub 1 por n sub 2 por n sub 3 hasta n sub r, saco un valor que es múltiplo de cada uno de ellos, que pertenece a todos estos conjuntos. Por lo tanto, está en la intersección. Pero también sabemos, esa es otra propiedad que debería haber puesto al principio, básica, también sabemos que todo subconjunto no vacío de números enteros positivos tiene un primer elemento, o sea, un mínimo, ¿no? Por lo tanto, como este conjunto, la intersección de todos los múltiplos, ¿vale?, de cada uno de estos elementos, n sub 1, n sub 2, n sub 3, es no vacío, pues tiene un primer elemento, que es el que llamamos mínimo común múltiplo de todos ellos, ¿vale? Es decir, que formalmente sería así: el mínimo del conjunto intersección de todos los múltiplos. Bien, o sea que esto existe y es único. El procedimiento para sacarlo puede ser complicado, pero gracias al teorema fundamental de la aritmética se simplifica notablemente, ¿vale? Lo que hacemos es lo siguiente. Usando el teorema fundamental de la aritmética, descomponemos cada uno de los números n sub 1, n sub 2, n sub r, de los que queremos sacar el mínimo común múltiplo, en su forma de producto de primos elevados a ciertos exponentes. Pues no sé, p sub 1, 1, a sub 1, 1, p sub 1, 2, a sub 1, 2, así hasta p sub 1, r sub 1, a sub 1, r sub 1, p sub 2, 1, a sub 2, 1, p sub 2, 2, a sub 2, 2, así hasta p sub 2, r, a sub 2, r sub 2, y así sucesivamente hasta acabar en este, en el último, en n sub r. Vamos a ver, aquí tiene que ser r sub 2 y aquí tendría que ser r2, r2, p sub r, 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 elevado a alfa sub r, 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 ¿vale? Bien, quitando la notación que no es muy elegante, lo único que estoy diciendo es que esto son primos, estos también, y están elevados a ciertos exponentes. Pues el mínimo común múltiplo se tendrá que obtener fijándonos en la descomposición y tomando los factores primos que sean comunes, ¿vale? No importa que sean comunes a 2, a 3, a 4 o a todos, los que sean comunes. Bien, al ser comunes aparecerán de varias formas, pues siempre tomaremos el factor primo común elevado al máximo exponente, ¿vale?
Si aquí aparece como p elevado al cuadrado y aquí como p al cubo, pues tomaremos p al cubo. Si no aparece ningún otro p con exponente más elevado, ¿vale? Y luego tendremos que multiplicar por el resto de factores primos no comunes, ¿vale? Así que es el mínimo común múltiplo, el resultado de multiplicar los factores primos, que pueden ser más de 1, comunes, elevados al mayor exponente, y luego por todos los no comunes. Voy a ilustrarlo con un ejemplo. Consideremos 4, 10 y 20, por ejemplo. 4 es 2 al cuadrado, su forma producto de números primos. Este es 2 por 5 y este es 2 al cuadrado por 5. Bien, pues comunes veis que está el 2, ¿no? Por lo tanto es 2 al cuadrado el que tengo que tomar. Y comunes también está el 5, por lo tanto sería 20, el mismo común múltiplo. ¿Lo veis? Bueno, ahora voy a variar y voy a poner, por ejemplo, 15. 4, 10 y 15. Esto sería 3 por 5. Aquí, comunes entre estos dos, está el 2, por lo tanto 2 al cuadrado. Y comunes entre estos dos está el 5, por lo tanto 5. Y luego no comunes, 3. ¿Lo veis? El mismo común múltiplo sería 2 al cuadrado por 5 por 3. O sea, 4 por 15, que es 60. ¿Lo veis? Muy bien, establecido eso ya, vamos a ver ahora, no el mínimo común múltiplo de una colección cualquiera de números enteros positivos, sino de números consecutivos. Es decir, vamos a hacer el mínimo común múltiplo de 1, 2, 3, así hasta n. Eso, para facilitar un poco la notación, para escribir menos en una palabra, se suele indicar así, entre corchetes, ¿vale? Es decir, recordad, esto es esto. El mínimo común múltiplo de este conjunto se puede poner así, es decir, esto es un número entero, positivo. Bien, y ahora vamos a pensar un poco en las descomposiciones factoriales. A veces hay números enteros que solo tienen un factor primo. No necesariamente son primos, también los números primos, evidentemente, solo tienen un factor primo en su descomposición factorial, que es el mismo, ¿no? Pero hay números que no son primos y que son un primo elevado a un determinado exponente, ¿vale? Y hay otros que están formados por más de un factor primo elevado a determinados exponentes. Por ejemplo, pues no sé, algo así, ¿no? No necesariamente así, sino que puede ser que tengan otros factores primos por ahí, pero a mí no me interesa, en principio, o uno o más de uno, ¿vale? Voy a distinguirlos así. Voy a distinguir esos dos conjuntos de números enteros. Aquellos que al descomponerse factorialmente son un primo elevado a una determinada potencia, uno solo, o aquellos que son más de uno en su descomposición factorial, siguiendo el teorema fundamental de la aritmética. Bien, pues voy a calcular este valor teniendo en cuenta que n, el último, puede ser así o así. Veamos el primer caso. Supongamos que n, como digo, es p elevado a k, con k mayor o igual que 1 y p'. Muy bien. Entonces, si os dais cuenta, p elevado a k menos 1, supongamos pues que k es mayor que 1 para no tener ningún problema, porque, por ejemplo, si n fuera ya un primo, también podría valerme. Sí, podría valerme. En principio, vamos a poner k mayor o igual que 1, y si esto fuera 1, pues sería el número 1, y ya hemos terminado, ¿no? No habría ningún problema a la hora de hacerlo. Pero, en todo caso, no merma la generalidad el suponer que k es mayor o igual que 1, con p'. Bien, pues fijaos, este número, el p elevado a k menos 1,
es un número más pequeño que n. Es obvio que es más pequeño que n, ¿no? Es el mismo primo, pero con una potencia inferior. Por lo tanto, es más pequeño. Estamos hablando de números enteros. ¿Y qué pasa? Pues que va a pertenecer al conjunto 1, 2, n menos 1. Claro, si n es p elevado a k y este es más pequeño, pues tiene que estar entre los más pequeños que él, que son estos. Bien. Si hiciera el mínimo común múltiplo de este, de 1, 2, n menos 1, que ya he dicho que lo puedo poner así, de este conjunto, si hiciera el mínimo común múltiplo, ¿qué pasaría? Daos cuenta, este p elevado a k menos 1 tendría que formar parte de los factores que considero a la hora de hacer el mínimo común múltiplo, ¿no? Es obvio, ¿no? ¿Puede ser que haya alguno más? Pues claro que sí, no lo sé, pero desde luego él sí que va a formar parte de esos factores. ¿Va a estar p elevado a k entre tales factores? Fijaos que si estuviera p elevado a k, que es n, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Puesto que estamos hablando de números más pequeños que n. Si aquí, al considerar la descomposición factorial, ya me sale p elevado a k como uno de los factores de estos n menos 1, eso contradice el hecho de que n es mayor que todos ellos, o sea que no. Este sería el mayor factor para p, o sea, p elevado a k menos 1 es el mayor exponente que puedo poner para p en este conjunto, ¿vale? Por lo tanto, no pasa nada, lo pongo así y ya está. El mínimo común múltiplo tendrá en cuenta este factor y otras cosas. Así que será de esa forma, p elevado a k menos 1 por s. Pero ¿qué pasa ahora con el mínimo común múltiplo de 1, 2, n menos 1, n? Pues hombre, ahora al poner n, que es p elevado a k, me doy cuenta que, pues hombre, están los factores de todos estos, que serían s. Pero ahora aparece n, que es p elevado a k. Necesito poner de entre las potencias de p la mayor. Pues obviamente tengo que poner p elevado a k. ¿Lo veis? Lo repito. Estos son la contribución de todos los que no sean este. ¿Vale? Y claro, aquí va a aparecer igual, porque van a estar todos los números, a excepción de este n, que contribuye como p elevado a k, contribuye como este en cuanto a factor p, pero claro, hay que tomar el mayor, por lo tanto tomo p elevado a k. Ya veis la relación que hay entre los dos. Es muy fácil. Resulta que si multiplico por p este de aquí arriba, me da este de aquí abajo. Es decir, p por el mismo común múltiplo de 1, 2, n menos 1, me da el mismo común múltiplo de 1, 2, n menos 1, n. Y esto es básico para luego definir la función de von Mangold. Como he dicho antes, el segundo caso es aquel en el que n, en su descomposición por el teorema fundamental de la aritmética, está formado por al menos dos factores primos diferentes, ¿vale? Y pues algo más, quizás, ¿vale? Es decir, tiene esta forma: p elevado a alfa, q elevado a beta, donde p y q son primos, esta es la forma, una de las formas de poner conjunto de números primos, y p es diferente de q. Lo básico que tenéis que ver aquí es que esta parte, q elevado a beta por r, que puedo llamar, por ejemplo, s, tiene la propiedad de que máximo común divisor de p elevado a alfa y s es 1. Eso me está diciendo ni más ni menos que no tienen factores comunes. No tienen factores comunes, cosa lógica, ¿verdad? Porque si este es un primo y este es otro, y esto es la contribución de todo lo demás, pues no pueden tener factores comunes porque todos estos primos son distintos y estos dos son diferentes, ¿no? Es decir, aquí y aquí no hay factores primos comunes, ¿vale? Bien. Cuando hago el mínimo común múltiplo de 1, 2,
n menos 1, he de tener en cuenta, pues obviamente, que va a estar p elevado a alfa. ¿Por qué? Bueno, pues porque p elevado a alfa es más pequeño que n. Entonces, es uno de estos números. Va a estar p elevado a alfa quizás multiplicado por algo. Ahora luego lo añadiré ahí para que lo tengáis más claro. Pero contribuye. Lo podría decir que p elevado a alfa divide a esto. Pero también el valor este de s es más pequeño que n. Es una parte de él. Y también tendría que estar ahí. Es decir, que p elevado a alfa por s divide al mínimo común múltiplo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo será p elevado a alfa por s y por algo más. ¿Vale? Es ahí donde cometí el error en el otro vídeo. ¿Vale? P elevado a alfa por s por algo más. Es decir, esto es un divisor del mínimo común múltiplo. Ahora, si consideramos el mínimo común múltiplo, ahora hasta n, 1, 2, 3, n menos 1, n, ¿qué pasa? Pues hombre, fijaos, en el valor de n es p elevado a alfa por s. Así que el mínimo común múltiplo también tiene que ser un múltiplo de p elevado a alfa por s. ¿Vale? Algo así. Ya que esto es el menor de los múltiplos comunes. Pero ¿qué pasaría? Daos cuenta, ¿qué pasaría si L y M fueran distintos? Uy, si por ejemplo L fuera más pequeño que M, no tendría sentido, porque la única contribución que ha tenido aquí el mínimo común múltiplo al añadir n, la única contribución es p elevado a alfa por s. No ha aparecido nada más nuevo, ¿vale? Es decir, ha aparecido esto como nuevo. Si ahora lo multiplico por m, bien, pero no puede ser más grande que L, ni tampoco más pequeño, evidentemente. Tiene que ser igual. Bien, repito este razonamiento. Es evidente, como he dicho antes, que p elevado a alfa por s es un divisor del mínimo común múltiplo de 1, 2 hasta n menos 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo se puede poner como p elevado a alfa por s y por algo más, siendo este L pues un entero positivo. Y ahora, si añado n, añado p elevado a alfa por s, pero está ahí, ya, ¿lo veis? De forma que sí, p elevado a alfa por s por m tiene que ser la forma del mínimo común múltiplo cuando añado n, puesto que tiene que ser un múltiplo de p elevado a alfa por s. Pero ya estaba aquí, en el de n menos 1. n no ha contribuido en nada, por así decirlo, no ha contribuido en nada, porque estaba aquí ya. Por lo tanto, L y M tienen que ser iguales. ¿Y eso qué significa? Significa que 1, 2, n menos 1, mínimo común múltiplo, es igual a 1, 2, n menos 1, n. O sea que aquí el valor del mínimo común múltiplo al añadir el siguiente número no cambia. Es el mismo. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya estoy en condiciones de definir la función de von Mangold, de demostrar de por qué es como es. La función de von Mangold, que como ya he dicho es lambda mayúscula n, voy a definirla como el logaritmo neperiano del mínimo común múltiplo de 1, 2, 3, n, menos el logaritmo neperiano del mínimo común múltiplo de 1, 2, 3, n menos 1. Claro, entendiendo que esto va a valer siempre que n sea mayor o igual que 2. Porque si no, aquí sería 0 y esto ya no tiene sentido. Ahora, fijaos, si n es igual de la forma p elevado a k, ¿qué pasa con la función de von Mangold? Pues el logaritmo neperiano de esto, como ya he dicho antes, es el logaritmo neperiano de p por el mínimo común múltiplo
de 1, 2, n menos 1. Recordad la relación que había. La voy a poner aquí otra vez. P por el mínimo común múltiplo hasta n menos 1 es el mínimo común múltiplo hasta n. En el caso de que n sea igual a p elevado a k, siendo p un primo y k un entero positivo. Bien, menos este otro valor, que esto no cambia, puesto que aquí no he hecho nada. Aplicando las propiedades de los logaritmos, será logaritmo neperiano de p, más logaritmo neperiano de 1, 2, mínimo común múltiplo, n menos 1, menos logaritmo neperiano del mínimo común múltiplo, 1, 2, n menos 1. Claro, estos dos son iguales y ya queda logaritmo neperiano de p. ¿Vale? ¿Y qué pasa si n es, como digo, diferente de p elevado a k? Pues teniendo en cuenta el teorema fundamental de la aritmética, como ya he señalado antes, pues esto será al menos producto de dos números primos, ¿no? Diferentes. Y ahora lambda sub n será logaritmo neperiano de esta expresión, 1, 2 hasta n, menos logaritmo neperiano de esta otra, 1, 2 hasta n menos 1, es decir, estos mínimos con múltiplos, pero como ya he dicho, en ese caso, el mínimo común múltiplo hasta n menos 1 es el mismo que el mínimo común múltiplo hasta n. Y estos dos valores son iguales, por lo tanto, es logaritmo neperiano de un valor menos logaritmo neperiano del mismo valor, 0, ¿no? Así que la función de von Mangold da 0. Y ya tenemos la definición, ¿os dais cuenta? Resulta que se justifica esa definición en base a las propiedades del mínimo común múltiplo y al hecho de definirse así. ¿Lo veis? Bien. Ahora voy a terminar dando una pequeña relación que cumple la función de von Mangold. Bien. Pues por definición habéis visto, es esta, por definición es esta, ¿no? Pues empiezo en 2, puedo poner la función de von Mangold para 2, es el logaritmo neperiano del mínimo múltiplo de 1, 2, menos el de 1, que esto se define como 1, ¿no? Cuando es un solo número, su mínimo común múltiplo es 1, así que el logaritmo neperiano de 1 sería 0. Pero bien, aquí sería de 1, 2, 3, menos 1, 2, luego para 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, 2, 3, ¿lo veis? Y así seguiría hasta, por ejemplo, n menos 1, 1, 2, n menos 1, menos 1, 2, n menos 2, y acabaría en n, 1, 2, n, menos 1, 2, n menos 1, ¿vale? Ya veis, logaritmo neperiano, mínimo común múltiplo, logaritmo neperiano, mínimo común múltiplo. Bien, pues ahora, si sumo ambos miembros de las igualdades, pues ya veréis que este os da, pues el sumatorio desde k igual a 2 hasta n de la función de von Mangold de k. Pero esto, como está puesto en forma telescópica, pues ya veréis lo que da. Esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela, esto también, y queda logaritmo neperiano del mínimo común múltiplo desde 1 hasta n, menos logaritmo neperiano del mínimo común múltiplo de 1, que ya he dicho que es logaritmo neperiano de 1, que es 0. Es decir, queda esto. Y tengo aquí una relación entre el logaritmo neperiano y la función de von Mangold, logaritmo neperiano del mínimo común múltiplo. Y claro, esto también se puede poner como e elevado al sumatorio de la función de von Mangold desde k igual a 2 hasta n igual al mínimo común múltiplo de 1, 2, n. Ya tenemos otra forma de sacar el mínimo común múltiplo de números consecutivos, claro. Por ejemplo, vamos a ver, supongamos que quiero hacer el mínimo común múltiplo de 1, 2, 3, hasta, yo qué sé, por ejemplo, 3 elevado a 5. Entonces, e elevado al sumatorio desde 2 hasta
3 elevado a 5 de la función de von Mangold de K sería, esto no me hace falta, sería el mínimo común múltiplo de 1, 2, hasta 3 elevado a 5. Claro, ahora hay que hacer esto, ¿no? La función de von Mangold para 2. Pues ya habéis visto que esto sería logaritmo de 2. Porque es un primo elevado a algo, ¿no? La de 3, logaritmo de 3. La de 4 sería logaritmo de 2. Porque es 2 al cuadrado, ¿vale? La de 5 sería logaritmo de 5. La de 6 sería 0. La de 7, logaritmo de 7. La de 8 sería logaritmo de 2. ¿Vale? La de 9 sería logaritmo de 3. Y así sucesivamente. No es que sea muy práctico, pero bueno, ya tenemos otro procedimiento. Muy bien, con esto termino.